Buenos días a todos, Dios les bendiga abundantemente. Bienvenidos a la Escuela Bíblica Dominical de la Primera Iglesia Bautista de Cali. Este es un espacio que hemos dedicado para estudiar las Escrituras, conocer los textos bíblicos y sobre todo aquellos temas que todo creyente, todo fiel en la fe del cristianismo debe conocer para que cada vez que podamos o debamos hablar de temas sobre las Escrituras, sobre el cristianismo, tengamos las bases sólidas para poder enseñar a otros y decirle a otros qué, quién, cómo es nuestra fe, quién es Jesucristo y cómo ha cambiado nuestra vida. Bienvenidos mis hermanos, Dios les bendiga. ¡Feliz Navidad! Los felicito por ese espíritu tan navideño. Muy Claro, bien. no hay Ahora me buñuelos, pongo mi pero hay diadema de espíritu cuernitos también. navideño. Tráigame mi diadema de cuernitos, hágame el favor. Entonces, les decía, mis hermanos, bienvenidos a todos los que nos están viendo ahora por Facebook Live, los que se están conectando. Aquí abajo de este video en los comentarios voy a dejar el enlace para que se conecte a esta clase de Zoom y pueda participar con nosotros el día de hoy, para que se conecte, comente, que pueda usted hacer todos los comentarios que requiera, las preguntas que tenga, ¿sí? Dudas. Este tema ha sido un tema bastante interesante que estamos tratando en este día y damos gracias a Dios que podamos entenderlo desde las Escrituras, escudriñando las palabras. ¿Quién es Satanás? ¿Qué hace? Todo eso que yo sé del diablo y lo que me han dicho toda la vida o que yo entiendo y he creído toda la vida es real, eso es cierto. Nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas que creemos por tradición y no tanto por lo que dicen las Escrituras. Ahí es cuando tenemos que ponernos claros, ser conscientes, ponernos la mano en el corazón, como dice allí, y reconocer que a veces enseñamos cosas que no son ciertas porque no están en las Escrituras. La palabra de Dios no nos lo ha dicho, no está allí, no lo enseña y muchas veces nosotros lo enseñamos y lo practicamos también. Bueno, aquí bajo en los comentarios voy a poner, ahí a ver que esto se me embolata este Facebook. Aquí están los comentarios. Bueno, listo, yo también tengo mis cuernos. Llegó Gildardo. Claro que estos cuernos son de mi hija, ¿no? O sea, ahora me regaña, me dice que por qué le estoy usando los cuernitos. Ahí está. Bueno, Gildardo, Dios le bendiga, bienvenido. Mis hermanos. También tengo mis cuernos. Gracias, mi hermano. Amaneció. Estamos navideños, hermano. Pongan que sea una bolita. Hermano, póngase la gorra, la pañoleta. Ahora me regaña porque le estoy usando. Gracias. Bueno, mis hermanos, vamos a ir rápidamente el día de hoy para que podamos avanzar y terminar la clase como tal el día de hoy. Ahí está. Bueno, como les decía, voy a ponerlo por aquí para que se vea en la cámara. Eso. Bueno, damos gracias a Dios. Oremos. Digámosle al Señor que nos no, esta mañana, no tengo. Ser llenos de su palabra. Para que está llegando Milton, para que podamos avanzar y terminar compartiendo la pantalla y estos cuadritos en otro. Listo, bienvenido Milton. Oremos mis hermanos, todos los que están viéndonos en este momento por Facebook Live. Les invito para que oremos y demos gracias al Señor. Amado Señor, muy buenos días, gracias por este tiempo, tu palabra, tu misericordia, por tu educación, por tu vida. Sí, Padre. Sí, Señor, porque tú eres la razón de la Navidad, tú eres la razón de celebrar un año más de vida y de bendición de tu mano. Gracias porque tu amor, misericordia y paz siempre han estado sobre nuestra vida. Gracias. Gracias porque cuidas de nosotros, nos llenas de paz y nos llenas de amor.
porque cuidas de nosotros y cada día, Señor, estás pendiente de cada uno de nosotros. Te pedimos perdón por nuestras faltas, te pedimos que nos guíes, Señor, en esta mañana, que tu Espíritu nos dé esa sabiduría que necesitamos y que podamos entender muy bien todo lo que tienes para nosotros. Bendice a todos los que están enfermos en esta hora, llénalos, Señor, de tu salud, de tu sanidad divina, Señor, que puedan restablecer su cuerpecito, Señor, que sean sanos en tu nombre, Señor Jesús, y que seas tú, oh Dios, restaurando el cuerpito de todos los hermanos y hermanas que están enfermitos en esta mañana. Bendice a todos los que tienen necesidad, dales provisión, trae y abre esas puertas, Señor, donde puedan llegar y obtener sus empleos, sustento, su ingreso económico, Dios. Gracias porque confiamos en ti, oh Dios, Señor, y tú no defraudas, tú cumples tu palabra y siempre nos cuidas. Continuamos en tu presencia, Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Pongo por aquí luces, cámara, acción. Buenos días, Milton. Ahí está. Buenos días, ¿Cómo hermanos. está, Milton? Bien, gracias al Señor. Aquí, listos para recibir la clase. Excelente, muy bien. Bienvenida, Carmen. Carmen Castro, dice aquí. Sí, Carmen Castro. Bienvenidos. Perdón, yo dejo el enlace también en el grupo. El video del grupo para los que quieran conectarse. Alex, Señor. pues después de haber terminado la clase, ahora 8 días, pues vimos de que hubo allí, pues, cuando usted nos dijo de que esa parte de Ezequiel, pues habíamos que mirarla diferente. Entonces, y luego Sí, que el pasaje como tal no habla del origen de Satanás. ¿Sí? Es lo que quedamos. Ya les voy a dar el resumen, pero sí, continúa. Sí, entonces, pues también está la posición del hermano Gildardo López. Entonces, yo creo que sí, démosle unos minuticos allí a ese pedacito para que quedemos firmes en esa Muy parte. cierto. Ya les voy a hacer el resumen de lo visto para que lo podamos tener todos. Déjenme que estoy copiando aquí de una vez el enlace para que nos quede en el grupo, quede también en mi muro y en el del grupo de Escuela Bíblica Dominical para que veamos la presentación de una vez. Mis hermanos, bienvenidos a los que me están viendo por Facebook Live. Les recuerdo aquí abajo los comentarios de este video. Estoy dejando el enlace de Zoom. Si usted desea participar, conectarse, comunicarse con nosotros en esta lección del día de hoy, que es nuestra última lección de este año, ¿sí? Y ya nos veremos en enero. Nos veremos por allá el 17, después del puente del 11 de enero. ¿Listo? Y bueno, listo. Ya compartí aquí todo y estamos listos. Mi cielo, ayúdeme con... ¡Ay, espérame! Lalita, mira aquí en el Face y me vas ayudando con los comentarios que van haciendo los hermanos por Facebook Live. Gracias. Bueno, señoras y señores. Listo. ¿Quién más está por aquí en el grupo? No más. Bueno. Dice así. ¿Por qué se me va por allá? ¿Qué pasó? Se salió la conexión. Play. Perdón, problemas técnicos. Un momento. Voy a darle compartir. Se perdió.
Ah, Jesús, pues. Preciso en este momento fue. Lo acabo de probar y acaba de quedar bien. Ahora ya no está. Ay, señor. A ver. Ya, ahora sí. Listo. Eso es Satanás que no quiere que... Mira, se pierde la conexión. Aquí no me está viendo con nosotros. Sí. Ya, no sé qué pasa acá. ¿Eso configurar desde cero? Bien, bueno. Mira. Perdón, mis hermanos, que me esté demorando aquí, pero es que necesito dejar la presentación para que la puedan ver, porque si no la pueden ver. Es importantísimo que podamos ver la presentación para que podamos ver el resumen el día de hoy. ¿Listo? Bien. Eso ya sale allí. Listo. Muy bien. Muy bien. Listo. Acá. Y listo. Por fin. Gracias al Señor. Bueno, mis hermanos. Satanás. Habíamos dicho sobre la introducción de Satanás que Satanás es una palabra del hebreo que se lee o se traduce Satán, que significa enemigo. ¿Sí? Diablo en el griego también significa lo mismo, enemigo o un obstáculo que se presenta en nosotros. ¿Listo? ¿Se está viendo? Sí. Sí, bien, perfecto. Ay, mi cielo, ¿por qué no me has dicho? Que como esto está más atrasado. Espérame, que no panda el cúnico. No panda el cúnico. Ahora sí, otra vez. Compartir. Ahora sí. ¿Tampoco? Ahora sí. Ya, Ah, salió bueno. la introducción. Listo. Entonces, habíamos dicho que como nombre propio, sí, según el monoteísmo riguroso de las escrituras bíblicas, es un ser sobrehumano. Fue creado por Dios porque pues toda la creación, tanto nosotros los seres naturales y físicos como los seres espirituales, pues la Biblia asume y le enseña que fueron creados por nuestro Señor. Satanás, por ejemplo, aparece como uno de los hijos de Dios, así lo menciona el libro de Job, en el capítulo 1, donde dice que rinde informes a Dios. En el libro de Zacarías, en el capítulo 3, en el versículo 1, vemos que aparece también como un ser maligno, ya como un acusador, ¿sí? También hablamos de la importancia de tener un monoteísmo radical. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa tener un monoteísmo radical? De que no creemos en dos dioses, no creemos en un Dios del bien y un Dios del mal. No, hablamos es de el Dios creador, uno solo, no es más, ¿sí? Satanás es parte de su creación, eso no lo podemos negar, pero no podemos hablar de que hay dos dioses, ¿sí? Ese es un punto de partida que tenemos que tener claro, solo hay un Dios creador, ¿sí? Habíamos hablado también, o hemos visto, de si esta imagen era real entonces. Entonces, habíamos concluido que no, que la imagen que acabamos de ver, lo que estamos viendo en este momento, no es real. Es más, no cabe desde el contexto bíblico y desde el monoteísmo, porque es que no hay una lucha entre dos dioses. Nunca lo ha habido, ni la Biblia lo presenta así, ni enseña que hay una lucha entre dos dioses. Aquí empezamos a entender que en un momento de la historia del cristianismo, ese mensaje empezó a cambiar
presentando dos dioses, las luchas entre el bien y el mal, y entonces que en algún momento ganaba uno y en otro ganaba otro, y entonces eso empezó a generar una ideología, una doctrina y una enseñanza que hasta el día de hoy muchos la consideran cierta. ¿Ok? El origen de Satanás. Perdón. Una de las doctrinas populares acerca de Satanás enseña que él es un ángel caído, ¿sí? En la enciclopedia Larousse, la física que venía por tomos y todo eso, cuando se busca la palabra diablo aparece, la fe cristiana enseña que Dios creó a todos los ángeles puros y buenos y que los sometió a una prueba. Mientras unos salieron vencedores de la misma, otros resistieron a Dios, quien los condenó a los suplicios del infierno. Estos son los diablos o demonios. Ese texto, como tal allí que enseña la enciclopedia Larousse, no tiene un sustento bíblico, ¿sí? Aunque el mismo texto dice que la enseña, el cristianismo lo enseña, pues en eso tiene razón, mucho del cristianismo lo enseña, pero no tiene un fundamento bíblico para enseñarse. El escritor pues tampoco lo dice y no sabemos de dónde viene. En el Antiguo Testamento prácticamente se desconoce la existencia de demonios y el Nuevo Testamento evita las especulaciones acerca de su naturaleza y su origen. Que aparecen, sí. Que existen, sí, es cierto. El mismo Señor liberó a muchas personas de endemoniados y eso es cierto. El caso más sobresaliente que podríamos decir allí es el del endemoniado gadareno. Cuando pasa a Gadara y antes de llegar a la ciudad, se encuentra a este chico que sale de las tumbas del cementerio. Y el Señor alcanza a hablar con eso, alcanza a hablar, no, los mismos demonios le dicen que tienes contra nosotros, ¿sí? Hijo de Dios, ¿por qué nos atormentas? Entonces él los manda a callar y también les dice que salgan del cuerpo de ese hombre y terminan poseyendo a un hato de cerdos, ¿sí? Que después salen corriendo y se lanzan a un abismo. Ahí es donde surge el jamón endiablado. ¿No? El jamón que suena cada vez que El lo jamón fritas. endiablado. Es que el jamón endiablado es un producto que es jamón, pero picante. Ah, Sí, por eso le llaman jamón endiablado. ya. Bueno, entonces, existen, sí, existen. La Biblia no los niega, pero no hace especulaciones sobre su naturaleza y su origen. En cuanto a Satanás, sí, la Biblia lo menciona desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y en Apocalipsis hay unas referencias mucho más amplias de él. ¿Cómo es Satanás? ¿Cómo es su figura, su cuerpo? ¿Qué dijo? ¿Qué pensó? ¿De dónde salió? ¿Por qué terminó siendo Satanás? Es algo que dentro de la tradición cristiana, sí, cristiana, porque son los cristianos los que han hecho el texto, han hecho interpretaciones y han adquirido y adoptado mitos de otras culturas y religiones para darle un contexto al ser que conocemos como Satanás. Bíblicamente no está soportado, entonces ahí es donde cojea todas estas doctrinas o todas estas enseñanzas acerca de Satanás. Existe un libro no autoritativo del canon bíblico, que es el libro de Enoc. En el libro de Enoc hay una explicación amplia respecto de los seres o los hijos de Dios de los que habla Génesis 6, que solo en un versículo dice que los hijos de Dios se acercaron, tomaron para sí mujeres de las hijas de los hombres y tuvieron hijos. Y dice que esos hijos son los varones de renombre de la historia. ¿Sí? Hasta ahí, no dice más. Pero perdón, en Enoc, en el libro de Enoc, sí habla de un tema de los guardianes, de estos hombres, de que se unieron a las mujeres, de que esos hijos cuando morían, entonces sus espíritus son los que se convirtieron en los demonios que hoy conocemos y que son los que afectan a la humanidad. Vuelvo y repito, es un texto ajeno a las escrituras, de los cuales se valió Tertuliano y Orígenes para unirlo al texto que se encuentra en Isaías y en Ezequiel. ¿Sí? Tanto en Isaías y en Ezequiel los textos hablan de las profecías dirigidas a un rey, a un monarca de ese momento,
un rey pagano que se consideraba un dios, porque en ese entonces los reyes paganos exigían la adoración para ellos mismos. Isaías y Ezequiel hablan de parte de Dios condenando la conducta de estos reyes y diciéndoles de parte de Dios cuál era su fin. En algún momento, Tertuliano y Orígenes toman estos dos relatos junto con el relato de Génesis capítulo 6 y el mito del libro de Enoc y los une dando a entender que los cuatro son el mismo evento y hablan del mismo sujeto. A partir de allí, el libro de Isaías y el libro ¿cómo se llama? De Ezequiel, vienen a formar parte de la doctrina, si se le puede llamar así, de Satanás. Unimos el mito de Enoc, de los seres hijos de Dios, el versículo de Génesis, las profecías para los reyes de Isaías y de Ezequiel, y entonces empezaron a enseñar que esos textos hablan de quién es Satanás. Una alegoría, una interpretación, una exégesis que ha perdurado desde el siglo III después de nuestro Señor Jesucristo. Que entonces, ¿por qué la enseñamos? Que ¿por qué entonces hablamos de eso de Satanás? El por qué no es más importante del por qué no hemos averiguado realmente de dónde salió. Mucho de las enseñanzas que a veces como cristianos tenemos o proclamamos es de oídas, ¿no? Porque a muchos nos cuesta ir a las escrituras, como nos lo decía nuestro hermano Gildardo, ir y escudriñar las escrituras para ver si lo que nos están enseñando es real o no. Y eso es lo que ha sucedido a través de los tiempos, ¿sí? Muchos mitos han tenido. Ahora, la imagen de Satanás. Ahora, en Isaías y en Ezequiel hablan de que tus vestiduras serán de muertos, descenderás al sepulcro, irás hasta el infierno, todo este tema. Aún la imagen de Satanás y del infierno han sido construcciones que tomaron forma a través del tiempo. Como lo vimos en la clase anterior, en el Antiguo Testamento poco se habla de Satanás y los demonios. Es una aparición casi imperceptible en todo el texto bíblico del Antiguo Testamento. 39 libros, pero ellos son muy pocos lo que hacen referencia al ser maligno que se llama Satanás o diablo. Ahora, una necesidad de explicar de dónde salió Satanás, cómo es, qué hace, cuál es su figura, el de volverlo terrorífico, aún su figura física, se construyó a través del tiempo. Hasta el siglo X, la interpretación de Satanás era igual que la de cualquier ángel, una figura humana y alada. Hasta allí no era ni rojo, ni con cuernos, ni con cola puntuda, ni con patas de cabra, nada de eso. Era un ángel. En una biblioteca histórica de Teherán, perdón, eso se llama Treveris, eso es en Alemania. Es escrito desde el siglo VIII, ¿sí? O 825, ¿sí? Tiene una versión del libro de Apocalipsis completamente ilustrada. Tiene muchas imágenes de ese texto del libro de Apocalipsis. Yo creo que es el texto más antiguo que existe de la interpretación que en ese entonces se hacía o la imagen que se hacía del libro de Apocalipsis. Esta es la imagen. Ahora díganme ustedes, ¿cuáles son los ángeles y cuáles son los demonios? Activen el audio si van a hablar. A ver, ¿cuáles? ¿Cuáles son los ángeles y cuáles son los demonios en esa imagen?
Tranquilo, no es un quiz. Dígame cuál. A ver, Milton, ¿cuál considera usted que esa imagen del siglo VIII son los ángeles y cuáles son los demonios? Pues todos se ven alados, todos se ven como ángeles, se ve la serpiente allí Ah, bueno, la serpiente es ineludible, tiene que ser Satanás, ¿cierto? y los otros, los de arriba, pues pensaríamos que están tratando de dominar la serpiente, entonces esos son los ángeles buenos y los malos Exacto. abajo. Sí, señor, muy buena observación. Sí, los de arriba al parecer son los ángeles que están expulsando a Satanás y a los ángeles y a sus huestes, como dice el libro de Apocalipsis. Los de arriba Entonces, tienen los de abajo también la son otros. areolita. Entonces, lo interesante es que no hay ninguna distinción entre ambos grupos, ¿sí? Solo la posición de cada uno en el cuadro, ¿no? ¿Sí? Abu Mansur es un profesor del Departamento de Teología y Ciencias de la Religión de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, ¿sí? Esa es quizá la representación más antigua de los demonios de la que se tiene noticia, señala el mismo profesor, ¿sí? La imagen de Satanás es humana o bestia. Este profesor Mansur hace una exposición muy acertada respecto de en qué momento Satanás se volvió tan feo, ¿sí? En qué momento lo categorizaron o le dieron unas figuras antropomorfas, ¿sí? Porque tiene figura de animal y hombre. Hasta el siglo XI casi siempre fue retratado con apariencia humana, ¿sí? En Occidente, a partir del año 1000, el diablo comienza a ser representado con apariencia grotesca y monstruosa entre lo humano y lo animal. El escritor y semiólogo italiano Umberto Eco trató esta cuestión en un libro que él tiene que llama Historia de la Fealdad. Es solo a partir del siglo XI, dice él, que comienza a aparecer como un monstruo dotado de cola, orejas animalescas, barba y pies de chivo, y cuernos, adquiriendo también alas de murciélago, escribió. A partir del siglo XI, o sea, a partir del año 1100 aproximadamente, inicia un proceso de sistematización dogmática de la figura del diablo que intenta reunir una síntesis tanto de la teología como la representación del imaginario social de la época, ¿sí? Esto también va al socorro de las necesidades políticas en el mundo medieval, que empieza a desmoronarse, ¿sí? El mismo sociólogo Abu Mansur que hablaba ahorita de la imagen, él dice que esa imagen de Satanás empezó a cambiar en un momento de la historia donde la religión y la política estaban mezcladas, pero de todas formas estaban teniendo una decadencia. Necesitaban también una imagen, un arma, para que en ese momento que la autoridad era la Iglesia católica en ese entonces, de la época medieval, junto con los principados que igual estaban bajo la corte eclesial, era necesario que existiera un opositor o un enemigo que le infundiera también temor al pueblo y viera en la iglesia el salvador para el pueblo. Entonces esta imagen de Satanás empezó a cobrar ciertas características para infundir el temor en el pueblo también. Para que así la iglesia del momento se presentara como la salvadora y la única que tiene la oportunidad o donde nos podemos acercar para obtener la salvación de este ser tan perverso, malvado y tan horrible. Empiezan también las instrucciones y las doctrinas sobre el tema del purgatorio, el infierno, el inframundo, el sufrimiento que hay allá. Eso también se utiliza como herramienta de temor para que las personas sigan acercándose y adorando a la iglesia de turno. La imagen señorial y majestuosa, incluso inhumana del diablo, emerge lentamente en el proceso de la consolidación del poder papal y de la figura del rey autocrático como torretas de fortaleza, capaces de resistir a un dios de la maldad cada vez más poderoso y antagonista de la paz y del orden, dice el profesor. Esa figura es la mezcla de la cultura erudita de los monjes y teólogos medievales con la cultura popular, que ya está viciada de mucha superstición y de paganismo que no se alejaba en ese entonces.
A eso le sumamos las hambres, las pestes y el lento desmoronamiento del sistema feudal, cooperaron para que el diablo tuviera esas características inhumanas a partir del siglo XI. Tenemos esta imagen que hemos visto muchas veces para identificar a Satanás, pero es una imagen tomada de la historia griega o romana, ¿sí? Mitología griega. Es el dios Pan de los griegos y para los romanos es un Dios pan, dios Pan, del pan, o sea. que hace pan, no, así se llamaba el dios. En los romanos lo llamaban, era un fauno, dioses de los animales, de creo que la primavera, y que tentaba a los jóvenes, ¿no? A beber, a hacer cosas malas. Otro muy similar lo encontramos en la cultura celta, que es el dios Cernunnos, ¿sí? Que como lo pueden ver tiene las mismas características del otro y son mucho más antiguos también. La imagen de Satanás va cambiando de acuerdo a la conveniencia del mundo, ¿no? Estamos hablando de aquellos que no conocen a Cristo y que utilizan también la imagen de Satanás para lucrarse o generar temor, como lo acabamos de ver que en el tiempo feudal o medieval se usó para generar demasiado temor y la gente corriera hacia la iglesia y encontrar en ellos la salvación, entre comillas, ¿sí? Hoy en día tenemos una serie en televisión, ¿sí? Y ya Satanás no es tan feito, ¿sí? Además ya es demasiado guapo y muy bien presentado. Y en la serie, pues, lo presentan aún más todavía, ¿sí? Entonces, ese tema de la figura y de Satanás creció mucho. ¿Dónde está Satanás? ¿Dónde habita? ¿Dónde tiene su guarida? ¿Dónde está su infierno cueva? ¿Sí? O la satacueva. ¿Cómo se llama eso? Bueno. En el siglo XIII aparece un texto que se llama La Divina Comedia, del italiano Dante Alighieri. Un poema, ¿sí? Que se llamó Comedia, no se llamaba Divina Comedia, después fue que otro autor que lo publicó le puso Divina Comedia. Como era prosa y no terminaba en tragedia, no podía llamarlo tragedia porque tiene un final feliz, que es el paraíso. Entonces se llamó La Comedia. En ese poema del siglo XIII, el autor escribe los 8 círculos del infierno, más o menos algo parecido a lo que está allí. Es una estructura total y les repito, es un poema. Pero es un poema que sirvió en la época del feudalismo, donde la opresión de la iglesia del momento, la iglesia católica, se hizo más cruda sobre el pueblo. Recordemos que las personas del común no tenían acceso al texto bíblico, eran iletrados. El pueblo no tenía educación ni servicios, estaban todos a merced de lo que dijera la iglesia. Los únicos que tenían derecho al estudio o a progresar, por decirlo así, eran los hijos de las cortes, de los reyes y los príncipes, condes y todos los ducados. Eso apareció en el siglo XIII. Entonces ya a partir del siglo XIII ya tenemos otra imagen del infierno, ¿sí? Tenemos un pasaje que se llama purgatorio también y tenemos a Satanás dentro de ese infierno como señor y dueño. Ese señor y dueño del infierno lo aumenta otro texto que ya aparece más en el siglo XVI, que es otro poema que se llama El Paraíso Perdido, ¿sí? De John Milton, que recrea y retrata la
la vida de Adán y Eva en el paraíso hasta que llega la tentación. También tiene unas imágenes de la caída de Satanás, de la lucha de los espíritus buenos y malos en el mundo espiritual, ¿sí? Y en ese texto encontramos una frase de John Milton, del libro, perdón, que dice, es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. ¿Sí? Palabras del ángel caído. Entonces estos textos empiezan a sumarse a las creencias míticas que tiene el pueblo, que no es orientado a través de las escrituras, ni es enseñado por la iglesia. A la iglesia en ese momento lo que le interesa es tener al pueblo subyugado, obediente y sobre todo si tiene temor, mucho mejor. No hay mejor arma de dictadura que el temor en el pueblo. Hasta ahí la historia es lo que nos muestra cómo la imagen de Satanás se ha recreado, ha tenido forma y ha tenido interpretaciones y sobre todo tenemos doctrina de él, que es la que aún dentro del cristianismo se enseña, que no es bíblica. Hermano, entonces Satanás no existe. No estoy diciendo eso de ninguna manera. Lo que estamos haciendo en esta escuela dominical y en estos estudios es entender desde el texto bíblico cuáles son realmente las enseñanzas de la palabra de Dios respecto a estos temas. ¿Qué es la Biblia? ¿Quién es Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo? ¿Quién es Satanás? ¿Existe todo eso que conocemos, nos han dicho y nos han enseñado de Satanás? ¿Es cierto? O sea, ese infierno tiene cachos, tiene esto. Nada de eso ni siquiera está en el texto de las Escrituras. ¿Existe? Sí. ¿La Biblia lo menciona? Sí, totalmente. Nuestro Señor Jesucristo también lo mencionó. Apocalipsis dice que tiene un fin también. Entonces, es un ser que es cierto, es real, es creado. No es un ser poderoso a la altura de Dios, ¿sí? Es tentador, como lo vamos a ver en el resto de las lecciones del día de hoy. Pero no, el texto y la Biblia no nos dicen más allá de lo que conocemos o lo que podemos sustraer de las Escrituras. Que cómo es, que de dónde salió, que cómo fue que cayó, cuáles fueron sus pensamientos y todo eso son realmente desconocidos para nosotros desde el texto bíblico. Es más, en muchos textos anteriores o también apócrifos que no hacen parte del canon bíblico, se relaciona a la serpiente del Edén que tentó a Eva, se le llama Lilith. Y esa serpiente, en alguna tradición aún judía y musulmana, se refiere al pasaje del texto bíblico en Génesis que habla, porque hay dos relatos de la creación. En el primero dice que Dios creó varón y hembra, y en el segundo dice que la mujer fue creada de una costilla de Adán. Esa tradición que no es autoritativa, tanto del judaísmo como de los musulmanes, dice que ese primer pasaje que habla de que varón y hembra los creó, dice que Adán tuvo una primera mujer. Esa primera mujer fue la que vino y tentó a su segunda mujer que le sacaron de la costilla. A esa la que le llaman Lilith y es la que se convirtió en serpiente y fue castigada. Sí, suena descabellado, descabezado y bien raro, pero les cuento que esas son las tradiciones también que existen dentro del judaísmo y aún también dentro de la religión musulmana. Entonces es complejo. Hay muchas cosas que están por fuera del canon bíblico y que se empiezan a adoptar y se empiezan a tomar y se enseñan a través del tiempo y a través del tiempo se van tergiversando aún más y terminan siendo doctrina de iglesia o de escuela dominical. Entonces son temas que realmente hay que tratarlos muy bien desde el texto bíblico, mirando todas estas aristas que les acabo de presentar, entendiendo de dónde surgen y dónde salen todos estos temas y sobre todo la imagen que se va creando tanto de estos seres, Satanás, los ángeles, los espíritus, el mundo espiritual, del cual la Biblia no se preocupa por enseñarnos. Las escrituras se preocupan por enseñarnos el evangelio.
el fin del mensaje bíblico no es tanto que usted sepa cómo está conformado el cielo o cómo está conformado el inframundo, si es que hay un inframundo, ¿sí? ¿Cómo es que está allá? Si es caliente o si es frío, si hay lagos de fuego o no. La palabra de Dios tiene un solo eje fundamental y es la salvación de la humanidad. Enseña desde el principio a fin la venida de nuestro Señor Jesucristo para la redención del ser humano, para que pueda estar delante del Señor. La palabra de Dios nos ha enseñado que es Cristo quien viene a darnos salvación. Que cómo es, que cómo nos va a llevar. Eso es como tratar de hacer doctrina de cuando el Señor venga por su iglesia, ¿sí? Entonces, cómo nos va a llevar, que si voy a sentir, no voy a sentir, yo le temo a las alturas, a mí me da vértigo, ¿sí? Me va a recibir en las nubes. ¿Cómo así que en las nubes? Entonces, ¿cómo voy? Voy a volar como Superman. Nada de eso nos interesa. Nada de eso. Pero a veces la mente suspicaz y aún nuestra propia curiosidad es lo que impulsa a muchas personas a hacer doctrina de algo que no existe o que no conocemos, por lo menos. No lo conocemos totalmente y hacemos doctrina de cosas que realmente no podemos afirmar desde el texto bíblico que existe. Entonces, siendo así, entonces, ¿cómo se contesta nuestras lecciones de nuestro material? Las preguntas 1 al 7, que están basadas en los textos de Isaías y de Ezequiel, que nos preguntan cómo es Satanás, qué figura tiene, que si tiene los ojos azules o no, o qué talla de zapatos calza, nada de eso se puede sustentar dentro de esos pasajes. Pueden ser contestadas desde la tradición, como les expliqué hace un momento. Si tomamos toda esa tradición que se ha enseñado y que se unió con Isaías y Ezequiel, claro, podemos leer y podemos contestar esas preguntas. Sin embargo, no tiene ningún sustento bíblico porque, como les acabo de explicar, esos pasajes no hablan de Satanás. En cuanto al origen y forma de Satanás, la Biblia no ofrece indicio alguno, así como no lo hace de los ángeles o el mundo espiritual, ¿sí? Sino que, como les digo, en ese momento de la historia, donde hubo necesidad para generar temor y continuar esclavizando, no solo económicamente y físicamente a la gente, sino también mentalmente a las personas, la doctrina surgió con el hecho de que las personas tuvieran tanto temor de ir al infierno que se volcaron a servir y dar sus dineros y todo aún a la iglesia, ¿sí? Martín Lutero condenaba y criticaba los famosos indultos que ofrecía la iglesia en ese entonces, siglo XVI, en donde tú ibas y comprabas un indulto por un familiar fallecido porque una vez ya te habían enseñado que estaba en el purgatorio, que no sé dónde es eso, ¿sí? Entonces las personas con el temor de que su familiar terminara en el infierno y ellos mismos compraban un papel firmado por el Papa donde decía que esa persona ya en ese mundo espiritual iba a salir y se iría al paraíso. Tenías que comprarlo y pagarlo, te decían que tenías que hacer una oración, subías las gradas y listo. Salía del purgatorio. Esa era la doctrina que se manejaba. Esa era la enseñanza que se daba para tener esclavizada no solo físicamente a las personas, sino mentalmente. ¿Y a qué voy con esto? De que hoy en día hay muchas personas que están esclavizadas mentalmente con un temor hacia Satanás y hacia el infierno que no les permite ver la salvación de Cristo, que no les permite llevar una salvación de Cristo. Ven demonios por todo lado, ¿sí? Si se levantan y que golpean el dedo chiquito del pie con la pata de la cama, sí, uno ve el cielo y el infierno, eso es cierto, pero no pueden hacer doctrina de eso. Eso es imposible. No, eso de decir que todo lo malo que le pasa a uno es por los demonios que andan detrás de uno correteándolo, porque es que me asedian, es que los demonios me tienen ganas. Satanás sabe que yo soy un hijo de Dios y por eso me la tiene montada. Que quiere y no le gusta a los hijos de Dios, estamos de acuerdo. Que es el tentador, estamos de acuerdo. Que quiere que usted resbale, estamos de acuerdo.
Pero todo lo que le pase no se lo podemos endilgar a Satanás ni a sus demonios. Somos autores a veces de nuestra propia destrucción, de nuestros propios problemas. Y no podemos echarle la culpa a Satanás. Y esa culpa y esa doctrina de que Satanás y es el que hace todo lo malo, es lo que hace que aún el Hijo de Dios, el creyente y el no creyente, se quite la responsabilidad de sí mismo de sus propias acciones. O sea, como el culpable es Satanás y los demonios, yo soy inocente. Yo no tengo problemas. Yo no he ofendido a mi esposo, a mi cónyuge. Yo no he maltratado a mis hijos. Yo no maté, a mí me hicieron matar. Yo no robé, Satanás me incitó. ¿Sí? Se me metió el diablo. ¿Sí? Entonces, cuando empezamos a darle la responsabilidad al ser espiritual que ni siquiera conocemos, pero bueno, ya que ellos son los malos, pues tirémosle la responsabilidad. Es que el diablo es puerco, ¿sí? Como dicen por ahí en la novela. Es de extrema prudencia no aventurarnos, ¿sí? A hacer interpretaciones o ¿cómo se dice? Creaciones de mundos que la Biblia no enseña. Bueno. Bendiciones a los hermanos que nos están acompañando en este momento por Facebook Live. Sí, amado pastor, hermana Emilce, Clara Rosa, hermana Doris, la profe Estela, como dice aquí Laura, pastora María Elena, que por ahí nos está acompañando, Patricia Sánchez, bienvenidos. Bienvenidos, esperamos que toda esta lección nos sirva y nos ayude. Continuemos entonces con las respuestas de nuestro taller. A los hermanos que nos están viendo o que están apenas llegando a estas clases, cada clase es individual, entonces no se ha perdido como la continuación, por decirlo así. Cada tema es particular, entonces si usted llega en este tema, lo está viendo, lo verá completo y se terminará y seguiremos con un tema diferente. En el grupo de Escuela Bíblica Dominical usted puede bajar el material, imprimirlo y tenerlo listo para que lo trabaje y podamos compartir en clase. Punto 8 entonces. ¿Qué dijo el Señor a Satanás en Lucas 10:18? El Señor dijo que veía caer como un rayo a Satanás. ¿Recuerda cuando llegaban todos sus discípulos contentos porque habían visto la manifestación de Dios en las personas, sanando personas, levantando enfermos, cojos, todo eso? ¿Sí? En el griego, ese verbo de veía está en un tiempo que no me acuerdo, se los debo, y el tiempo es continuo. Eso quiere decir que el Señor manifiesta que Satanás está vencido, que su obra no es fructífera delante de los hijos de Dios, y mucho menos cuando el Evangelio está avanzando. ¿Cuáles son los títulos que tenemos de Satanás según las Escrituras? ¿Sí? Según los versículos siguientes, Satanás tiene diferentes títulos con los que se mencionan en el Nuevo Testamento. En Apocalipsis 9:11 dice Abadón y Apolión. Uno es hebreo y el otro es griego. Tanto en hebreo como en griego, ambos términos significan destructor. Entonces, se le da un título destructor porque es un ser que en su característica busca dañar toda la obra del Señor. En Apocalipsis 12:10 lo vemos como el acusador, ¿no? Lo vemos en Job, en capítulo 1, cuando se acerca a Dios y acusa a Job también, y lo vemos en Zacarías cuando está la visión del sacerdote Josué, creo, si no estoy mal. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 15, se menciona la palabra Belial, ¿sí? Es un nombre derivado de un vocablo hebreo, ¿sí? Que significa inútil, ruin, ¿sí? También se le llama así. En aquel tiempo se aplicaba al diablo, ¿sí? Una persona, un ser ruin, ¿sí? Un ser inútil, despreciable. En Mateo 12:24 encontramos la palabra Belcebú. Esa palabra Belcebú es dado al diablo como jefe de los demonios.
Ahora, ¿de dónde sacamos ese tema? ¿Cómo así que el jefe? O sea, hay una jerarquía, hay jefes, hay subgerente, gerente y todo endemoniados, algo así. Sucede que eso es de la tradición babilónica, ¿sí? De los cananeos, ¿sí? Eso es de un término hebreo que es Baal Zebub, ¿sí? Lo encontramos en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 1. Es un nombre despectivo, se traduce Señor de las Moscas, ¿sí? Con que los antiguos hebreos llamaban al dios de Canaán, a Baal, ¿sí? Así los judíos le llamaban a esos otros dioses el Señor de las Moscas. Entonces, imagínense. En Mateo 4.1 tenemos diablo, que ya sabemos que en el griego significa enemigo u opositor. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, se habla de el Dios de este mundo, ¿sí? En Efesios capítulo 2 le mencionan como el príncipe de la potestad del aire. En el Evangelio de Juan 14:30 también le llaman el príncipe de este mundo. En Génesis 3:4 pues tenemos la serpiente. En Apocalipsis 22 se le llama dragón y serpiente antigua. Hablemos de la obra de Satanás. ¿Qué hace? Tantos títulos es porque se le ha atribuido lo que ha hecho o lo que se le ha categorizado que hace. El tentador. ¿Cómo tentó Satanás a Eva en Génesis 3.1? Ahora sí, mis hermanos, los escucho. ¿Cómo tentó Satanás a Eva según Génesis 3.1? Con astucia. Sobre todo engañándola y diciéndole lo que no es, ¿no? O sea, tergiversándolo, el mensaje que tiene. Él le dice, con que Dios les ha dicho, y mentiras que Dios no le había dicho. Porque Eva le dice, no es que no podamos comer de ningún árbol, sino de este árbol particularmente no podemos comer. Esa astucia, de pronto, a veces, si no estamos bien cimentados, la podemos confundir con sabiduría, ¿cierto? Porque muchas personas, no, yo soy muy astuto, esta persona es muy astuta, entonces la pueden tildar de que es sabia, que tiene conocimiento, y no, esta es más bien como engaño. Exacto, muy cierto. Y es que así es Satanás. O sea, y así sucede con las doctrinas erradas. Enseñan una verdad bíblica a medias para meter una mentira. Y en eso son especialistas todas esas falsas doctrinas, y hay unas doctrinas dañinas, pero muy dañinas para las personas. Pero como las personas no escudriñan las escrituras, sino que a veces solo se quedan en el oír y entonces consideran que el que le está hablando tiene la razón. Entonces la idea es que cada persona, usted que nos escucha, mi hermano, escudriñe las escrituras. Aún lo que le estoy diciendo aquí, mi hermano, búsquelo. A ver, este muchacho sí está hablando la verdad, que es lo que dice las escrituras. ¿Sí? De eso se trata. Siempre hemos procurado que cada hermano ejerza el sacerdocio del creyente. Cada uno responde delante de Dios. Cada uno debe instruirse en las escrituras. Cada uno depende de Jesucristo. No depende de hombres, ni de pastores, ni de líderes. ¿Somos guías? Sí. ¿El Señor nos ha dado unos ministerios? Sí. Amén. Pero nosotros no somos la guía. Nosotros no somos el oriente. Y nosotros no somos los que definimos o determinamos las decisiones que usted debe tomar. Usted siempre debe tomar sus decisiones espirituales, seculares, familiares, basados en el texto bíblico y en lo que el Espíritu de Dios le guíe y le oriente a través de nuestro Señor Jesucristo. Muy perspicaz Satanás, muy perspicaz. En Mateo 4 vemos también Hermano, que, Señor, le escucho.
Hermano Alex, debo salir. Voy a ir con mi esposita a la iglesia. ¿Van para el culto? Muy bien, Dios Sí. les bendiga. Mucha bendición. Saludos a mis hermanos peruanos y a Milton. Excelente Gracias, todo, hermano Ricardo. gracias. Gracias, Nos vemos. bendiciones. Feliz Dios me Navidad porque no nos ves sino hasta el 11, dices, ¿no? 17. Ah, 17, ok. Que coman natillito y buñuelos. Ahí está Milton que sí sabe de eso. Igual, ahí está el grupo, ahí nos estamos conectando. Yo voy a estarle subiendo unos videitos diferentes a de las clases. Ok, gracias. Chao, Bueno, mi chao. hermano, un abrazo. Dios me lo bendiga. Estamos en contacto. ¿De qué tres maneras Satanás tentó a Jesús? En el desierto, él trató de tocarle tres puntos fundamentales a nuestro Señor. Primero, en sus necesidades físicas. ¿Tiene hambre? Convierta ese pan en pizza, mano. Ve, esa piedra en pizza. De una vez. O sea, pues usted no es el hijo de Dios, pues no es creador. ¿Qué le cuesta crear un pollito asado? ¿Sí o no? ¿Qué le cuesta? Y esa es una de las artimañas del enemigo. Tratar con la necesidad de las personas. La segunda, la de la confianza en el Señor. Y la tercera, la adoración a Dios. ¿Quién tienta al cristiano según Primera de Tesalonicenses 3:5? Satanás. Satanás es el que viene también a tentarlo. Sin embargo, Santiago recuerde que nos dicen que nosotros también somos atraídos de nuestros propios pensamientos, aquellas cosas que tenemos por ahí maquinando y que nos quieren también hacer flaquear. En el punto 13 tenemos cuáles son los tres medios por los que tienta Satanás a la humanidad. Y esta es muy, muy importante que la tengamos claro. ¿Qué dice primera carta de Juan 2:16? Primera carta de Juan 2:16. Dice, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida provienen del Padre, sino del mundo. El pasaje anterior, el versículo 15, dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, ¿qué utiliza Satanás para tentarnos a nosotros? Los deseos de la carne. Él sabe que usted y yo tenemos necesidades físicas. Alimento, bebida, salud, ¿sí? Bienestar, sentir placer. Esos son necesidades físicas. Ahora, Satanás viene y tergiversa todo. Él no te va a llevar ni te va a tentar con un día de ayuno. ¿Sí o no? Te va a venir a hablar al oído y haz un día de ayuno para que te sientas bien. ¿Cierto que no? Él no va a decir, come saludable para que estés bien saludable. ¿Cierto que no? Entonces, Satanás siempre va a buscar tergiversar todo, siempre dañar todo lo que el Señor ha creado. Ah, que los deseos de la carne. Todo. Es que solo puedes obtener placer con el sexo. Es que solo puedes obtener placer con las drogas. Es que solo puedes obtener placer, ¿sí? Intoxicando tu cuerpo. Los deseos de los ojos. Proverbios
Dice que hay cosas que no se sacian y una de ellas es el ojo que nunca se cansa de ver. Y es muy cierto. Ahora, no quiere decir que es que a uno no pueda ver nada, tampoco, no. Hace referencia totalmente al tema moral de aquellas cosas que nosotros procuramos ver o queremos ver. Aquellas cosas que realmente no benefician a nuestra vida, ni espiritual, ni física, ni familiar. Hay cosas que ponemos nuestros ojos que realmente ni siquiera nos alimentan. Y en estos días de tanto acceso tan fácil al mundo a través de las redes sociales, es impresionante las cosas que o hasta un niño puede ver, porque uno siempre dice, ay, un niño tiene peligro si coge un celular y ve cosas indebidas. Y los adultos, a los adultos sí podemos ver, ¿cierto? Nosotros sí podemos pasar por el Facebook de las cosas malas, ¿cierto? Y uno, como es adulto, uno dice, uy, no, qué cosa tan fea, pero ya lo vi, ¿sí? Uno dice, uy, no. Y sigue, y sigue. Dice, ay, el asesinato de tal, y les gusta ver noticias de cómo matan a alguien, ¿no? O sea, las noticias las ponen borrosas, ¿cierto? Cuando dan una noticia de que le arrancó la cabeza, le disparó en la cabeza, o sea, que la escena es bien bizarra o bien grotesca, le ponen borrosa, ¿cierto? La censura. Entonces, ¿qué hacen las personas? Van y buscan el video donde no está la censura. Ay, no. Van y buscan, pero vení, miremos que es que aquí el video sí está completo, aquí se ve desde que lo estripa hasta que lo deja por allá bien regado. Ay, no. Horrible. Los deseos de los ojos. ¿Qué buscamos ver? ¿Con qué nos buscamos alimentar? Yo tengo una amiga que ella dijo, ay no, yo dejé en mi Face, dejé de publicar noticias, dejé de ver, no, prefiero publicar cositas de animalitos. Y yo me meto a su Facebook porque me gusta porque hay cositas de animalitos hablando, cantando, todo. Hablando no, pues le ponen texto, ¿no? Entonces es eso. O sea, realmente tener la conciencia de que hay cosas que vemos que no debemos ver. Y lo otro es la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida. ¿Eso qué es? Eso es todas aquellas cosas que ofrece el mundo para ponerte en una posición en la cual eres amado y adorado por otros hombres. ¿Cómo así, pastor? Yo no puedo entonces ser famoso, no puedo tener dinero, una posición social. De ninguna manera estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que esa es una de las formas en las que Satanás va a buscar que tú te desvíes del camino de la salvación. Bendición, dinero, posición social, fama. Amén. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Cuál es el propósito de eso? Nomás mire los testimonios de aquellos famosos, músicos, cantantes, autores, actores, que han conocido a Cristo y han entregado su vida a Él. ¿Cómo ha cambiado su vida y cómo su forma de ser famosos o de aplicar su fama en todas las áreas ha cambiado? Ya con el deseo no de que lo adoren a Él y obtener los likes, sino de que la mirada se vaya hacia nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí para allá todo lo que puedan hacer y lo que el Señor les indique. La vanagloria de la vida es que esa vanagloria es aquella que recibes tú de otros hombres y mujeres que te quieren por lo que tienes y lo que muestras en ese momento. Todos y muchas personas ven los chicos, los youtubers, hombres, mujeres, niños, familias, de todo hay ya en ese ámbito, en ese medio. Pero las noticias tristes de esos medios casi no se publican. De cómo viven un mundo de fantasía, un mundo virtual, donde son queridos por todos y amados por ninguno. Hace poco una youtuber que se sintió sola, que se despidió, hizo su nota de suicidio en sus redes sociales
Y nadie le dijo nada. Nadie le dijo nada. Nadie la apoyó, nadie la detuvo. Intentó suicidarse, la policía la alcanzó a auxiliar. Pero esa es la vanagloria de la vida. No solo eso, o sea, obviamente no. No estoy diciendo que ser youtuber sea malo, sino el propósito con el que hacemos las cosas. Muchos de los que son artistas y conocieron a Cristo dicen, es increíble cómo uno en la tarima se siente amado, cómo se siente querido en esas 2, 3 horas que están en un show. Pero cuando llegan a su casa y se sienten en su cama, están completamente solos. Y la depresión que les llega a veces es abrumadora. Tremendo, ¿cierto? Tremendo. Esa es la vanagloria de la vida. Esas son las 3 cosas en las que Satanás procura tentar al ser humano para que cada uno de nosotros caiga y pierda el propósito que Dios nos ha dado. ¿Sí? La obra del diablo. Él es calumniador. ¿Cómo calumnió Satanás a Job? En el capítulo 1 del libro de Job, vemos cómo él, delante de Dios, le dice, es que en vano no te adora. Es que Él te ama, te adora y te quiere, Señor Dios, es porque tú lo tienes lleno de riquezas. Porque lo tienes con un poco de hijos y tiene ganado y tiene casa, fincas, tiene camellos último modelo, ¿sí? Tiene caballos, de todo. Por eso es que te adora. Él es calumniador. Y esa imagen de calumnia y esas voces de calumnia surgen a veces dentro del pueblo cristiano. Hombres y mujeres hablando mal de su prójimo, de sus hermanos, ¿sí? Dando a entender que aquello que tiene no es bendición de Dios, sino algo que ha adquirido por sus propias fuerzas o haciendo el mal. Es engañador. Ese titulito yo creo que es el que tiene de primero Satanás. ¿En qué se transforma Satanás según 2 Corintios 11:14? Dice que en ángel de luz. Y también nos dice que es el cegador de mentes, en el capítulo 4:14 de la misma carta, la segunda carta a los Corintios. Cegador de mentes, que mantiene la vista, la atención de las personas en cualquier otra cosa que no sea la salvación. Les motiva, les tira migajitas para que las personas vayan por un camino que no es y que consideran recto y de salvación. Emilce Polanco nos escribe, ¿cómo puedo reconocer cuando la tentación viene de mí o del diablo? Esa pregunta está muy buena. Profe, es Erika la que hace la pregunta. Yo quiero saber esa respuesta. Gracias. Por eso la misma, ¿sí? Sí, profe, es que estamos las dos en la clase. Gracias. Ah, bueno. ¿Cuándo llegó? ¿Por qué nos ha reportado? Ah, profe, no es que he escuchado la clase, entonces después me reporto. Está buena. Gracias. Bueno, ya les contesto. Déjenme terminar aquí, ya les contesto la pregunta. Gracias. ¿Qué hace Satanás con la palabra sembrada en los corazones de los hombres? Según Marcos 4:15 dice que es quitada, es esa palabra que fue sembrada. ¿Cómo así? O sea que la palabra que me llega a mí de Dios, la que yo recibo con amor y gozo y queda en mi corazón, ¿es posible que Satanás me la quite? Sí, pero no lo pensemos como el evento espiritual en el que el Satanás viene, me mete la mano en el corazón y me saca la palabra de Dios. No, es a través de sus actos, ¿no? Como lo estamos viendo, lo que él hace. Porque así como yo debo fortalecer mi vida espiritual cada día, yo debo tener tiempos de oración, de lectura bíblica, de pasar tiempo con el Señor, de estudiar las Escrituras como lo estamos haciendo nosotros, de estar participando con otros creyentes para yo fortalecer mi fe.
Eso lo debo hacer, pero si yo dejo de tener esas prácticas en mi vida, pues pasa lo mismo. Viene Satanás en cualquier momento y simplemente con todas las actividades que él me pone, todas las cosas que él pone en mi camino y yo empiezo a seguirlas, obviamente voy olvidando lo que ya he aprendido de la palabra. En el libro de C.S. Lewis, de Cartas del Diablo Ah, en las cartas del diablo a su sobrino. ¿Lo tienes por ahí? Sí. También me lo mostramos. Cartas del Diablo a su sobrino son cartas de Satanás para su sobrino Urugario. ¿Sí? Bonito nombre, si le quieren poner a un niño así, Urugario. Y Urugario. Y él le escribe cartas con las cuales puede hacer caer a un ser humano o a un creyente. Este es el libro. Le ¿Sí? dice que... Se llama Cartas del Diablo a su sobrino. No es muy largo, es muy bueno, es muy chévere. ¿Cómo, Laura? Que, o sea, como que Urugario le escribe a su tío, a Satanás, Ajá. y le dice que hice tal cosa, dice que esta persona pecar y eso, pero como que Satanás era como el tipo que le daba consejos de cómo hacerlo y eso, pero al final el sobrino termina fallando y pues lo terminan como que matando, por así decirlo. Pues matarlo no, sino que pues, lo saca del parche de Satanás. Entonces, es muy interesante porque es un texto en el que C.S. Lewis recrea cómo Satanás le manda como el manual de cómo hacer caer a una persona. Y es interesante ver cómo recrea todo eso. Y así lo puede hacer el Satanás, ¿sí? El diablo, su destino. Según Apocalipsis 20:10, dice que será lanzado al lago de fuego junto con el falso profeta y la bestia. ¿Sí? Ese es el fin de Satanás. Eso nos enseña también que Satanás no está en el infierno, que no está en el lago de fuego y que tampoco es el señor del infierno, que tampoco es el rey del inframundo. Antes, para allá es que va a ser su castigo, allá es donde va a ser lanzado, ¿sí? Y hasta ahí llegará su obra de tentación y maldad aquí en la tierra, ¿sí? Ese es el fin de Satanás. Bueno, ahora sí, preguntas que tenemos por aquí. ¿Cómo puedo reconocer cuándo la tentación viene de mí o del diablo? Satanás es tentador. ¿Con cuáles tres cosas si tienta Satanás según lo vimos ahorita? Buenas, ¿se fueron? Con las necesidades Deseos, físicas. deseos de carne, deseos de los ojos y la vanagloria. Ok, él usa esas cosas. Ahora, él viene y presenta aquello que para ti puede significar placer, aquello que puedes ver o aquello que puedes lograr que te puede desviar del propósito divino. Ahora, él lo presenta, pero no le empuja. La Biblia no nos dice que él nos empuja. La Biblia no nos dice que él le coge la mano a usted y le hace chuzar al otro o dispararle. ¿Qué dice Santiago 1? Vamos a Santiago. Santiago. Aquí. Ya todo esto no camina allá. Santiago capítulo 1, versículo 12. Dice, victoria en la prueba. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. ¿Ok? Hasta ahí es claro. ¿Quién tienta al hombre entonces? Satanás. Satanás. Sí, Satanás. Bien, muy bien.
Pero sucede que Satanás hace uso de ciertas cosas que él conoce de la humanidad, que son las tres cosas que vimos ahorita. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia tentación es ¿qué? Atraído y seducido. Lo que más le gusta a uno, lo que más es la debilidad de uno. Exacto, muy bien. Satanás sabe de qué yo tengo debilidad, de qué usted tiene debilidad. Entonces, ese tema de los placeres, la vista y la vanagloria de la vida es casi que un común denominador en todo el ser humano. Eso encierra casi que todo en las cosas que nosotros podemos caer. Cada uno de nosotros es tentado de su propia pasión, cuando de su propia pasión es atraído. Satanás viene, sabe que a Alexander le gusta tal cosa, entonces él viene y sabe y la pone ahí adelante en su camino. ¿Qué pasa conmigo? Yo la veo en el camino, para mí puede ser un estorbo y lo corro, o me voy por otro lado y continúo por el camino de la salvación, o pasa lo que sigue en el versículo. Entonces la pasión, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Pregunto, ¿qué es la concepción biológicamente? ¿Cuándo concibe una mujer? Cuando da luz, Concebir. No, todavía no ha dado luz. No. Cuando acepta. ¿Cómo se forma un feto? pues de haber tenido relaciones sexuales papá y mamá, ¿Y qué pasa allá adentro? pues se concibe el Por bebé. favor. Los espermatozoides se encuentran y ahí van, Los espermatozoides, el espermatozoide salen. y encuentra Luego, el óvulo. Muy bien. Entonces está el óvulo y está el espermatozoide, ¿sí? Y llega, el óvulo lo deja entrar, ¿sí? No es que se meta, la ciencia ya dijo que el óvulo dejaba entrar al espermatozoide, no que el espermatozoide se metía. ¿Por qué? No sé, eso ya la ciencia. Entra. En ese momento que entra el espermatozoide en el óvulo, hay concepción, ¿cierto? Entonces la pasión, o sea, la pasión es aquello que ha puesto Satanás delante de mí y que yo sé que me gusta, yo sé que me atrae, yo soy consciente que me agrada y que me gustaría irme por allí. Después de que ese mensaje está allí, llega a mi mente, ese es el espermatozoide. Y cuando yo le digo a eso, ok, ¿por qué no? Pasa esto, la concepción. Cuando yo permito que ese pensamiento o esa tentación que Satanás me pone por allí entre en mi pensamiento y en mi corazón, entonces ya hay concebido. Pero entonces cuando yo concibo, está apenas creciendo así como crece el feto. Cuando da a luz el pecado, y el pecado es lo que dice las escrituras, hacer cualquier cosa contraria a lo que el Señor nos ha mandado, es porque el pensamiento yo lo acepté y empecé a caminar en ese pensamiento y empecé a trabajar para que se hiciera posible. Entonces, Satanás pone una prueba, pero yo soy atraído desde mis pensamientos. Recuerden que yo tengo una naturaleza vieja, caída, que el Señor ya hizo nueva, pero no me he desprendido de ella. Entonces, cuando ese pensamiento llega a mí y yo lo apruebo, listo, hay concepción. Cuando empiezo a trabajar en él, es porque ya he pecado, ya lo consentí y lo quiero hacer. Por eso el Señor Jesucristo les decía, a ustedes les dijeron que el que se acueste con otra mujer que no sea su esposa es adulterio. Pero yo les digo, cualquiera que mire a una mujer para desearla, ya ha cometido adulterio. Eso es lo que quiere decir Santiago,
que no es el hecho de que yo vaya y lo haga, es el hecho de que yo lo acepté en mi mente y en mi corazón y deseo hacer. Y el pecado siendo consumado, entonces consumarlo es que físicamente ya pasó de aquí, de este pensamiento, de mi corazón y mi deseo, a hacerlo realidad, da a luz la muerte. No voy a caer muerto, frito ahí con los ojos torcidos, sino que es la muerte espiritual que es la que nos afecta más, porque nos aleja y nos separa de la presencia de nuestro Creador. ¿Claro hasta allí? ¿Cuándo es la tentación de Satanás y cuándo es la mía? Sí, pero Preguntas, reclamos, aportes. ¿Es claro de dónde salió Satanás? No sabemos. ¿Cómo vamos? Van a Milce, ¿claro? Sí, señor. Claro. Erika, Sí, señor, gracias. perfecto. Muy bien, mis hermanos. Satanás existe. Satanás es un ser real. No es un Dios. Eso debe quedar claro. Solo hay un Dios poderoso y creador. El Señor eterno, nuestro Dios y Salvador. No hay competencias de dioses. Ese no tiene nada que hacer. El hermano Amado, pastor, hace 8 días nos preguntaba ¿por qué Dios no destruyó a Satanás? ¿Por qué no lo destruye de una vez? O sea, que no lo acaba. Es sencillo, mi hermano, es que Él no es el causante de los males del mundo. ¡Ay! ¿Cómo así? Acuérdese que venimos estudiando que hay una doctrina que se enseñó de que Satanás es el que ha dañado todo. Pero hay una gran responsabilidad del ser humano sin necesidad de Satanás. Gálatas capítulo 5. Y terminemos con esto. ¿Gálatas 5 o Gálatas 6? Sí, Gálatas 5:16. Gálatas capítulo 5 habla de que debemos andar en el espíritu y no debemos satisfacer los deseos de la carne. El versículo 16 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Pero si ustedes son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Las obras de quién? ¿De Satanás? No, ¿cierto? ¿De la carne? ¿De la carne de quién? De nosotros. ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto les advierto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, la doctrina de aquel siglo medieval le tiró toda la responsabilidad a Satanás y creó un mundo de un infierno para que todos tuviéramos temor de ir allá, pero no de responsabilizarnos de nuestra obra y recibir salvación. La Biblia nos enseña que hay un ser maligno que tienta, sí, tienta, está mal y es un ser de maldad. Pero no quita la responsabilidad del ser humano de todas las cosas malas, perversas y degradantes que puede llegar a ser. Que realmente no necesita un empujoncito de Satanás.
¿Que lo hace? Sí, pero no le podemos endilgar toda la responsabilidad a ese ser. Y el 22 ya nos dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos, ¿sí? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Mis hermanos, el Señor me los bendiga. Espero haya quedado claro el tema de Satanás. Existe, es un ser maligno, hay que estar atentos a sus maquinaciones, como dice la palabra, pero toda la responsabilidad no es de él. Él pone las cascaritas, pero le aseguro que usted como hijo de Dios ve las cascaritas. Ya es responsabilidad de cada uno de nosotros si pisa la cáscara y se cae. ¿Sí? El Señor les bendiga. El Señor les provea, les dé una feliz Navidad. Que el Señor les bendiga abundantemente. Un gusto haber enseñado este año esta clase de escuela dominical a ustedes, a los que nos están viendo por Facebook Live. Dios les bendiga mucho. Nos vemos ya hacia el 17 de enero, ¿sí? Igual en este espacio de escuela dominical en el grupo. Escriba sus preguntas, yo estaré subiendo otros videos, descargue el material, descargue el libro, escríbalo, llénelo y preguntas en el grupo. Con mucho gusto estaré pendiente del grupo, estaré subiendo otros videos y bueno, ya arrancamos en enero con la siguiente clase, que ¿cuál es? La Lección 6. creación. La La creación. creación. Qué bueno, porque también de eso también hay bastante tela que cortar. Como les decía ahorita, imagínense todos estos temas que hay de que hay dos mujeres, ¿sí? Aunque eso es un precontexto también para ciertas religiones en los que la poligamia es aprobada, ¿no? Entonces, pues Adán tuvo una primera mujer y después tuvo una segunda mujer, entonces tranquilo que podemos tener 3 o 4. ¿Listo? Entonces, todo eso es doctrina. Mis hermanos, ya casi es el culto. Dios me los bendiga, los amo mucho. Muchas gracias por estar aquí, por seguir esta escuela dominical, por compartirla. Quedo atento a sus comentarios y bueno, nos vemos entonces en enero. Una bendición, feliz Navidad y un feliz año para todos. Gracias, Alex. Que Dios te siga bendiciendo mucho. Gracias por la clase de hoy, porque